Buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Biblioteca Popular Arturo Jauretche, espacio que compartimos también con el Centro de Jubilados y Jubiladas Milagro al Sur y por supuesto con nuestro Centro Político Barrial Cristina Fernández de Kirchner de la Cámpora. Bueno, estamos hoy culminando un ciclo que llamamos Ciclo de Arte y Cultura en Boedo. Valoramos desde nuestra biblioteca todo lo que sea producción de texto, producción literaria, psicoanálisis, todos los escritos correspondientes a autores de pensamiento nacional y también escritos sobre cuestiones de actualidad, sobre todo con una materia, con una cuestión tan álgida, tan vigente como es economía. Hoy tenemos la alegría de recibir a Julián Denaro, economista, próximamente doctor en economía, próximamente colega mío también, psicólogo, es profesor universitario, autor de 6 libros y de hecho viene, además a darnos una charla, a transmitirnos sus conocimientos, a abrir el intercambio, el debate sobre cuestiones actuales, también a presentar uno de sus últimos libros, que es Argentina entre las disputas de poder, fragmentando la cuestión entre los años 2012 y 2019. Voy a darle la palabra, antes de que Julián pueda explayarse y abrir el debate y el intercambio de ideas, a Osvaldo Leonardo Pérez, uno de nuestros referentes. Él es licenciado en finanzas, así que va a participar también de la mesa con una introducción. Le damos la palabra primero a Leonardo y luego Julián para su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todes por estar acá con nosotros en esta presentación de mi libro. Antes de arrancar puntualmente con la temática, la verdad quiero celebrar el hecho de que últimamente la Biblioteca Popular Arturo Jauretche, uno de nuestros espacios de militancia y de participación hacia los vecinos y vecinas, viene realizando muchas actividades de este tipo, donde se están presentando libros de diferentes compañeros y compañeras. Entendemos que una de las prioridades de la biblioteca es poder difundir la cultura y a la vez poder difundir el trabajo de todos y todas los que tienen una línea de pensamiento contrahegemónica, para decirlo de alguna manera, en una época donde claramente hay un discurso que es monopólico y evidentemente para aquellos que somos heterodoxos desde la economía o desde las diferentes ramas del saber, muchas veces estamos vedados a la masividad. Entonces, evidentemente, estos espacios son los lugares en donde podemos encontrar ese pensamiento y a la vez reflexionar en conjunto y poderlo mejorar y poderlo difundir y poderlo potenciar. Ahora bien, yendo más a la temática particular, bueno, me parece interesantísimo el concepto de la charla particularmente porque estamos en un momento bisagra en la Argentina, como sabrán. Ahora el 27 de octubre tendremos nuevamente elecciones y ahí se jugará un poco el destino de la patria o de la matria, como le dicen algunas. La realidad es que tenemos que ser bien conscientes de cuáles son las visiones que están contrapuestas y en estos últimos años el gobierno de Mauricio Macri claramente ha llevado adelante una política que es lo que nosotros consideramos los economistas heterodoxos, es una política regresiva del ingreso, que básicamente es una continuación de lo que comenzó allá en los 70, la dictadura militar. Justamente mañana, aprovecho y paso el chivo, mañana hay un congreso de economía, está el 6º congreso de economía del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí voy a presentar justamente una ponencia sobre esta temática, sobre el tema de la valorización financiera y la tasa de interés. Y de hecho, justamente es un tema muy actual y está muy relacionado a lo que ha escrito últimamente Julián,
porque básicamente lo que entendemos es que desde los 70, desde la dictadura militar, hay un quiebre, una ruptura, un cambio de lo que se podría llamar la tendencia en términos de la economía argentina cuando se produce el proceso de valorización financiera impulsado por la dictadura militar. Para tenerlo bien claro, esto, más allá de que muchas veces nosotros lo percibimos en el consumo, lo percibimos en las cuestiones de que no llegamos a fin de mes, etc., hay que entender que atrás de esto hay una política que lo que busca justamente es transformar la matriz productiva y hacer retroceder a los sectores trabajadores en lo que sería el reparto de la renta. Para ejemplificar, en el último gobierno, en este de Mauricio Macri, la participación del salario de los trabajadores en el PBI disminuyó de un 54,7% a un 47,4%. Este retroceso claramente es lo que después hace que el consumo caiga, la inversión caiga, etc. Y eso está muy relacionado a los modelos de valorización financiera y al aumento de la tasa de interés. Hoy en día la tasa de interés está alrededor del 70%, es básicamente imposible para cualquier industria pensar en una inversión productiva cuando en el mercado financiero te están pagando esas tasas, o fondearte te sale mucho más caro, porque estamos hablando de tasa de colocación, ¿no? Pero como estábamos diciendo, me parece que hay que poder entender que lo que planteamos nosotros y nosotras desde la heterodoxia es que hay un modelo de desarrollo que es distinto, hay un modelo de desarrollo que incluye a todos y a todas y que de alguna manera también beneficia a los sectores empresariales, a los sectores financieros, pero a la vez, beneficia a los sectores trabajadores. Ahí en uno de los artículos que escribió Julián, nombra la frase de Fraga sobre el tema de esto de que le hicieron creer a los argentinos que podían comprarse un celular, que podían tener un plasma, etc. Y la realidad es que justamente, el problema acá es que no hay un inconveniente con que todos y todas tengan un celular y todas tengan un plasma, porque básicamente la renta y la capacidad productiva del país lo permite. El problema es que cuando tenemos procesos donde se benefician solamente ciertos sectores, como pasó en estos últimos años en la Argentina, donde claramente, dentro de los datos que podemos ver, los bancos han ganado en términos de títulos públicos, en valorización de títulos financieros, pasaron de ganar 7.000 millones a ganar prácticamente 80.000 millones. O sea, estamos hablando del periodo 2015 a 2019. O sea, básicamente 11 veces se multiplicó la ganancia de los bancos en términos de ganancia financiera. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Alguien se pregunta alguna vez de dónde sale todo ese dinero para que los bancos de repente puedan tener esos márgenes inmensos de ganancia? No hay una relación entre que nosotros no podamos llegar a fin de mes y ellos estén multiplicando por 11 veces su ganancia. Me parece que tenemos que pensar de alguna manera un modelo de desarrollo que nos pueda incluir a todos y que el sistema financiero tenga un rol, claramente un rol principal también tiene que tener dentro del desarrollo de un país, pero que siempre la tasa y siempre los valores de los activos financieros estén supeditados al valor de los proyectos productivos, porque básicamente la tasa de interés, el valor de los títulos de las acciones, el valor de los bonos, el valor de la deuda, básicamente se genera en un solo lugar, que es en el trabajo y en la producción. Y eso es lo que básicamente desde nuestro frente político, entendemos que tiene que ser la matriz para llevar adelante la construcción de la Argentina. Sin mucho más preámbulo, así lo dejamos con el compañero Julián.
Lo que digo es que reflexionemos con cada una de estas cuestiones y tratemos de hacer entender a todas las personas, a todos nuestros amigos, amigas, conocidos, conocidas, que hay un modelo de desarrollo diferente, hay un modelo que nos incluye a todos y hay un modelo que claramente pone primero la producción y el trabajo, y ese es el modelo que va a ganar el 27 de octubre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir a escuchar un poco. Mi mensaje está orientado, como bien anuncian los compañeros, en un sentido cultural, no técnico, si bien obviamente para explicar cosas tengo que recurrir a explicaciones, algunas técnicas, pero fundamentalmente históricas, coyunturales, ¿no? Y acá, haciendo valer una frase de Perón, voy a arrancar con dos frases de Perón si no les molesta, ¿no? Porque Perón decía: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia un futuro y puede prever. Lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender la historia. Y acá, complementando un poco, mientras Leo hablaba, yo también pensaba cómo arrancar, ¿no? Porque obviamente tengo mucho para decir, quiero decir muchas cosas, pero no se puede decir todo. Entonces, mientras Leo hablaba, estuvo muy buena la presentación y bueno, y además de alguna manera me induce a complementarlo para arrancar desde ahí. Ahora vas a ver lo que voy a arrancar. Y claro, es verdad, una de las frases de Leo las complementa mejor las palabras de Perón, ¿no? Que decía: ¿por qué es mentira que la economía es libre? La economía nunca fue libre y nunca lo será, es siempre dirigida, o la dirige el Estado, sería el pueblo a través del Estado, para generar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no, la dirigen los consorcios multinacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Lo que pasa es que, bueno, acá voy a empezar con frases, después hablo yo, después hablo yo directamente, pero lo que pasa es que, digamos, a veces los sentimientos son generados por otros factores diversos, ¿no? Y entonces voy a usar otra frase más. Sigmund Freud, ya que me estoy por recibir de psicólogo, me quedan dos finales que uno me va a ayudar Rita, acá. Dos finales, una materia obligatoria y dos optativas. Una me va a ayudar Rita para rendir proyectivas en diciembre, o sea que si me va mal en diciembre, es culpa de Rita. Está acá. Bueno, la persona me dijo me va a ir bien. Bueno, Sigmund Freud en 1925 decía: supongan que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, y sin embargo a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces el plan de esa pequeña minoría es tomar el poder de la prensa y trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías, ¿no? Y Scalabrini Ortiz también cuenta algo parecido cuando dice: los libros son rebatibles, por eso hay que tenerlos, porque están ahí, ¿no? Y se los puede rebatir, se los puede discutir permanentemente. La prensa pronto se transforma en un mantel, en un envoltorio, o yo le agrego en papelito para el asado, ¿no? Para prenderle fuego. Bueno, pero deja, sin embargo, deja instalado este sentimiento, ¿no? Apenas ganó Macri, subir al ascensor con mi vecina del cuarto piso. Esta anécdota no está en el libro, pero la cuento siempre. Lo digo de otra forma, ¿no? Subo con mi vecina al cuarto piso, entonces le digo, bueno,
imagino ahora estamos de fiesta, el país ahora es para los ricos como nosotros, me imagino que estás comprando dólares todos los días, igual que yo, le digo. No, mijo, todo en 4 pisos, ¿no? No, mijo, si a mí apenas me alcanza para comer. Ah, yo pensé que estaba comprando dólares. Bueno, yo soy del sexto. Bueno, cuando se terminan de cerrar las 2 puertas, supongo que la debo haber cerrado yo, a pesar de mi bronca, y se cierran las 2 puertas y cuando el ascensor empieza a subir hacia el sexto, me dice, pero ahora por lo menos hay libertad, ¿no? La instalación mediática, la instalación de sentido común a través de los medios hegemónicos de comunicación manejados por esa minoría que quería el poder, ¿no? Pero ¿libertad para quién? ¿Para ella? No, sí, apenas le alcanza para comer. Para mí, que le estaba haciendo un chiste, tampoco. Entonces, ¿para quién era la libertad? La libertad era para los sectores financieros transnacionales de poder ingresar los dólares libremente y con total libertad, cambiarlos por pesos libremente y con total libertad, colocarlos en herramientas financieras sin ningún control por parte del Estado, con altísimas tasas de interés, con altas tasas de interés, esos capitales se agrandan muy rápidamente y después libremente y con total libertad se pueden volver a comprar dólares y se pueden retirar del país libremente y con total libertad, ¿no? Pero libertad para ellos. Ahora, esta cuenta, digamos, de que si entran 100 millones de dólares, por cada 100 millones de dólares que entran, se van 130 millones de dólares, eso no genera trabajo, no genera producción, no genera industria, no genera ningún beneficio para el país. Lo único que consigue es enriquecer a estos sectores concentrados, ¿no? Leo hablaba de la distribución del ingreso contrapuesto a la concentración del ingreso, ¿no? Ahí tenemos la concentración del ingreso, o sea, donde la riqueza del conjunto del pueblo va a parar al enriquecimiento de unas pocas minorías, del poder concentrado. Pero si entran 100 y se van 130, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Quién lo paga? Lo pagamos el conjunto del pueblo y naturalmente esto conduce, como sabemos, por tercera versión en la historia, conduce a un incremento del endeudamiento externo, ¿no es cierto? Las 3 veces donde se aplicaron herramientas muy parecidas de destrucción fue con la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, con la convertibilidad del 91 al 2001 y con el gobierno de Macri. Son las 3 veces en que se aplicó un mecanismo de destrucción sistemática y planificada del país. No se equivocaron, hicieron todo bien lo que vinieron a hacer, lo que querían hacer. Bueno, ahora esta tasa de interés, termino de explicar esta cosa, ¿no? que fue nefasta, terrible. Estas tasas de interés tan altas, obviamente, lo que conducen es que, claro, si te pagan un 80%, si el Banco Central está pagando 80, 70, 80, no importa, ya se fue a las nubes, hubo un momento que estuvo por encima de 75, así que si digo 80 tampoco es que está tan mal, si el loco no soy yo, o no por eso, digo. Pero si está pagando una tasa del 75% el Banco Central a los bancos, no con esto de las LELIQs, ¿no? Además, esas LELIQs son títulos del Estado, ¿no? Son títulos del Estado. O sea, lo pagamos todos nosotros en el enriquecimiento de los bancos. Pero si para que los bancos puedan poner la plata al 75%, la tasa que vuelve a la economía real también es elevadísima. Y eso, obviamente, destruye cualquier deseo de consumir, de producir, de invertir en una pyme, en una empresa, en una fábrica. Con lo cual, obviamente, lo que estamos viendo es una destrucción planificada y sistemática de toda la economía nuestra que muy rápidamente subió del 5,5% el desempleo a creo que más del 11% tenemos ahora, ¿no es cierto? Y por ahí para complementar y después ir saltando, ir mostrando, digamos, y explicar también un poco el título del libro, ¿no?
En este periodo de concentración de ingresos, claro, el desempleo aumenta del 5,5% al 11%, la pobreza aumenta, lo digo redondeado, desde el 25% hasta el 40%, estamos hablando de un salto gigantesco, ¿no? O sea, del 25% al 40%, estamos hablando de un 15% de argentinos. ¿Cuánto estamos hablando? De 7 millones de personas, ¿no es cierto? Así que, y estamos hablando de un endeudamiento que era del 11%, ahora voy a explicar la parte del periodo anterior, ¿no? Del 11% del PBI, es decir, ellos agarran un país desendeudado, y ellos mismos lo dicen, y está documentado. Yo tengo, hay un capítulo que Leo decía, donde vio la frase esa de Fraga, que decía, ¿cómo puede ser que un trabajador medio con un sueldo medio se haya acostumbrado a vivir bien? No, Michetti complementa diciendo, el pobre se tiene que acostumbrar que es pobre y tener solamente lo que le corresponde. O sea, estamos, muchos decían, cuando estaba poniéndose en marcha el plan del gobierno de Macri, decían, estamos volviendo al preperonismo, ¿no? Antes de Perón. Fíjese que, por ejemplo, hasta el Ministerio de Trabajo bajó a Secretaría de Trabajo, ¿no? Perón lo había llevado a ministro de Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo. Y de Salud también. Y recién Macri, ni lo hizo la dictadura, ni lo hizo Menem, ni de la Rúa, lo hizo Macri, lo bajó, ¿no? De vuelta a Secretaría, como también lo hizo con Salud, con Ciencia y Técnica, etc. Entonces muchos decían, estamos volviendo al preperonismo. No, estamos volviendo antes de la Revolución Industrial. Estamos volviendo antes de la Revolución Industrial, y lo explica la frase de Vidal, que Vidal dice, ¿para qué queremos universidades por todos lados si los pobres no llegan a la universidad? ¿No? Estamos volviendo antes de la Revolución Industrial, donde la educación era privativa de unos sectores privilegiados que dominaban toda la economía. Estamos hablando incluso de Francia, ¿no? En Francia, en 1789, había apenas 400.000 personas que conformaban el clero y la nobleza, que tenían todos los privilegios y no pagaban impuestos y tenían acceso a la educación, mientras había 23 millones de franceses que pagaban impuestos, vivían sumergidos en el hambre y la miseria y no tenían, por supuesto, acceso a la educación. Bueno, después de unas situaciones muy sangrientas y etcétera, pero en 1789 se consigue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, algunas cosas empezaron a cambiar desde aquellos momentos, fue hace mucho, y Perón, digamos, ofrece en una frase la reversa, ¿no? la apuesta, la antítesis de Vidal. Dice, gracias a haber quitado los aranceles, si no me equivoco fue en 1949, gracias a haber quitado los aranceles de las universidades se llenaron de hijos de obreros. Entonces, fíjense que la historia no es, lo que pasa es que la modernidad, no, estamos hablando de un conflicto de intereses que estuvo presente en todos los tiempos. Hay algunos momentos del libro donde hablo precisamente de la Revolución Francesa, ¿no? Para contar esto mismo, ¿no? Bueno, y en otros momentos también. Bueno, entonces, contado un poquito esto de la bicicleta financiera, esto se llama bicicleta financiera. A mí no me gusta cuando algunos economistas de estos modernosos dicen el carry trade. ¿Qué carry trade? Carry trade parece una marca de un perfume. ¿Qué carry trade? Parece la marca de un perfume importado. Decir bicicleta financiera para que se entienda que es el saqueo del sector financiero al conjunto de nuestro pueblo. Y decía, otro de los hechos, después lo voy a retomar esto, ¿no? La deuda externa, que era del 11%, porque también hay una frase que tengo ahí sacada de la página 12 del diario Clarín, está la fecha ahí todo, textual dicho por ellos. Gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, un país desendeudado, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Está dicho peor todavía, pero no, me lo acuerdo así. Y bueno, y es lo que hicieron. Y llevaron el endeudamiento externo desde el 11%
hasta ahora el 60%. En la evolución, ¿no? Incluso digo esto y después ahí sí explico el nombre, el título del libro. Porque viste que también dicen que bueno, que los kirchneristas se robaron un PBI, ¿no? Bueno, un poco también para contestar eso. El PBI es el valor de toda la riqueza que produce el conjunto del país durante un año, ¿no? En el año 2003, luego de una devaluación abrupta, estábamos en cesación de pagos, con una tasa de desempleo que estaba cerca del 15-18%, que había bajado desde el 27% del 2001, ¿no? En ese momento el PBI más o menos, lo digo redondeado, era 150.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? En el 2015 el PBI es, lo digo redondeado también, 600.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 4 el PBI. O sea, bueno, pero se robaron 1. O sea que se hubiera multiplicado por 5, pero como la yegua se robó 1, quedaron 4. Se multiplicó por 4. Bueno, para que se entienda un poquitito, ¿no? Y la deuda que había sido durante el periodo anterior de destrucción, que fue la convertibilidad, que había llevado al 160% del PBI, era aproximadamente 220.000 millones de dólares, con un PBI de 150.000 millones de dólares, daba un 160%, y en el 2015 la deuda externa en moneda extranjera era aproximadamente 60 y pico de mil millones de dólares, con un PBI de 600.000 millones, estamos hablando del 11%, un país desendeudado. Ahora, Mauricio Macri, que no se robó un PBI, lo bajó de 600.000 a 400.000 millones de dólares. O sea, ahora tenemos el 2/3 del PBI que teníamos antes, y bajamos, fíjense en el ordenamiento del mundo. Eso está bueno porque eso lo muestro en el libro, pues es muy interesante para saber a dónde estamos, dónde está Argentina, ¿no? Vos preguntás, claro, Rita da clases en psicología, entonces por ahí queda como fuera de contexto decir, ya, a ver, ¿a usted qué se les ocurre? ¿Dónde está la Argentina si ubicamos si ordenamos por PBI? Pero pues yo de economía, yo lo hago. Entonces, y claro, la gente no sabe. Y bueno, son 200 países en el mundo. ¿Dónde les parece que está? ¿No? Y algunos te dicen cualquier cosa, y otros te dicen cualquier otra cosa, y etcétera. Bueno, Argentina estaba en el puesto 18 del mundo. O sea, estaba en los 20 países que mayor riqueza producíamos en el mundo. Eso estamos hablando del 2015. Después, la tabla que tengo ahí, país por país, en el año 2017 estábamos en el puesto 21 y ahora estamos en el puesto 29, ¿no? O sea, fíjense la destrucción que se ha hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, que ha cuadruplicado la deuda externa en moneda extranjera desde más o menos 60.000 millones hasta 240.000 millones, por eso ahora debemos de vuelta un 60% del PBI, ¿no? Y bueno, también utilizando esto de la frase de Perón que usé al principio, ¿no? El libro se llama Argentina entre la disputa de poder 2012-2019, ¿no? Y si bien describe cuestiones de 1711, muy anteriores, ¿no? Fíjense, lo voy a decir, pues me las sé de memoria y es muy interesante para entender las disputas de poder en el mundo, ¿no? Y dónde está ubicada Argentina en esas disputas geopolíticas del poder mundial. En 1711 hay un escrito en Gran Bretaña que se titula Un plan para humillar a España, ¿no? En 1711 dicen: yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar o más bien tomar Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Entonces, después cuando en 1806
se vienen las invasiones inglesas, 1806, 1809, 1810, medidas contractivas. Y yo ese artículo lo escribí por el pasado, digamos, pero lo que yo no sabía era que lo iba a estar escribiendo por el futuro. ¿Por qué? Porque lo que muestro es cómo se salió del ajuste, cuáles eran las medidas del Fondo Monetario Internacional, lo mismo que hemos vuelto a vivir. Yo jamás pensé que iba a estar describiendo cosas del futuro. Cuando Néstor Kirchner pagó en el año 2005 el total de deuda del Fondo Monetario Internacional, yo pensé que el Fondo Monetario Internacional no iba a venir nunca más, ¿no? Entonces jamás pensé que se iban a volver a ver. ¿Cuál era la exigencia del Fondo Monetario Internacional? Y bueno, no, pero ustedes nos deben plata, entonces ustedes tienen que seguir nuestras recetas, ¿no? Las recetas del Fondo Monetario Internacional, aplicar un plan de ajuste, ¿no? Que en realidad tampoco era nada nuevo cuando lo escuchamos en la convertibilidad, porque ya lo había dicho Martínez de Oz el 2 de abril de 1976. Vamos a liberar las exportaciones, vamos a liberar las importaciones, vamos a liberar el dólar, vamos a eliminar el gasto superfluo del Estado, que en palabras de Macri sería vamos a dejar de darle de comer a los vagos, vamos a privatizar, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que se procedía a hacer permanentemente era achicar la inversión social del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando se achica la inversión social del Estado? El nivel de actividad de la economía baja. Y cuando baja el nivel de actividad de la economía, obviamente aumenta la pobreza y el desempleo, pero además también se destruye la recaudación del Estado. Porque el Estado recauda a nivel de actividad. Si no hay nivel de actividad, ¿de dónde va a recaudar el Estado? Entonces, destruyendo la actividad, se destruía permanentemente la recaudación del Estado, al tiempo que, en realidad, al aumentar el endeudamiento, lo que pasaba era que el Estado no gastaba en inversión social, pero gastaba en intereses de deuda pública, que se financiaba ¿cómo? Con mayor endeudamiento. Eso es una cuestión sumamente perversa que se termina con la explosión del 2001, mal llamada crisis del 2001, porque crisis estábamos en crisis del 95, 94, 95, cuando la tasa de desempleo estaba por encima del 10%, o sea, el 18 en el 2015, en el 95 digo. El 94 es cuando pasa el 10%, y ahí crece muy rápido, especialmente el año 95, es un año tremendo, y nunca bajó de ahí de estar por encima del 10% de la tasa de desempleo, hasta el final de la convertibilidad, donde además la tasa de desempleo llegó al 27%, ¿no? O sea, digo, crisis hubo incesantemente desde el 94, 95 en adelante. El país fue invivible desde el año 98, fue invivible y explota en el 2001, que en realidad va a explotar cuando nos dejaran de prestar, ¿no? Que fue lo que ocurrió, nos dejaron de prestar. Bueno, ahí vino el corralito, después vino el corralón, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Porque el corralito más o menos tiraba, pero después vino el corralón y el estado de sitio, ¿no? Y eso fue lo que sacó, ¿no? lo que nos sacó a la calle. Aparte de diciembre, hacía calor, nos fuimos con opuesto, ni agarramos ni abrigo. Nos fuimos inmediatamente, cuando lo escuchamos a De la Rúa, en esa imagen tétrica, enunciar el estado de sitio cuando había permanentemente, piquetes todos los días, con la gente golpeando los bancos, pidiendo nuestra plata, pidiendo empleo, pidiendo actividad, pidiendo que nos devuelvan lo que se robaron. Y bueno, entonces De la Rúa pone el estado de sitio e inmediatamente salimos todos a la calle, nos fuimos hasta Plaza de Mayo a pedir que se vayan todos. Se produjo la renuncia inmediata de Cavallo y De la Rúa. Vinieron momentos muy, muy duros también, porque digamos, Duhalde deroga la ley de convertibilidad, que a mi modo de entender las cosas, el momento en que renace el país. Pero claro, al derogar la ley de convertibilidad y generar una especificación asimétrica, aquí está aplicada, ¿no?
no quiero extenderme en esto porque me quita tiempo para otras cosas que tengo más ganas de decir, que tiene que ver con que te devolvían 1,40 por dólar, pero vos a la vuelta del banco lo comprabas a 2,80, ¿no? Porque en la billetera todos teníamos pesos, dólares, todos, los ricos, los pobres, los recontrapobres, todos tenían su billetera, pesos, dólares, patacones, lecops y papelitos de colores. Lo único que querías era tener dólares. Entonces te ibas a la casa de cambio y lo comprabas a 2,80 cuando el banco te lo había dado 1,40, y además una cosa que ni lo sufrimos porque se pagó con superávit, fueron los bonos que le dio Dualde a los bancos, ¿no? Dualde le dio los Boden a los bancos, le dio bonos para que los bancos no sufran, ¿no? Y lo pagamos nosotros durante 10 años eso. O sea, digamos, dentro de los costos, digamos, de haber salido, digamos, de esa cuestión tan tenebrosa que fue la dictadura y después la convertibilidad, bueno, tuvimos que pagar todo esto. Y el endeudamiento, que había llevado al 160% del PBI, había bajado al 11%. O sea, hemos desendeudado al país con 12 años de trabajo en una dirección y con todos los problemas, con una crisis mundial terrible en el 2008, con muchos intentos de golpes internos y externos, y sin embargo hemos conseguido desendeudar al país para reconquistar la soberanía política y la independencia económica. Y, digamos, cuando Néstor Kirchner, y esto por ahí me queda un poquitito acá, ¿no? Porque estoy hablando del futuro, ¿no? Cuando algunos momentos donde estoy escribiendo esto, estaba hablando del pasado. Digo, los artículos que fui escribiendo en 2012, 13, 14, 15, yo estaba hablando del pasado. Después ya cuando ganó Macri ya sabía que estaba hablando de vuelta del futuro, ¿no? Pero bueno, hasta que ganó Macri no lo sabía. Y bueno, y Néstor Kirchner, cuando asume el 25 de mayo del 2003, él dice una frase que vamos a tener que levantar como bandera todos, ¿no? Que es que los muertos no pagan y que entonces si no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo, entonces si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Lo primero que hace Néstor Kirchner, entre otras cosas que tienen que ver con esta decisión entre un modelo de concentración de ingresos y un modelo de distribución de ingresos, es derogar la ley de flexibilización laboral y volver a poner la ley de convenios colectivos de trabajo, que es lo que se conoce como paritarias, ¿no? Después, en el 2005, cuando viene George Bush a proponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le ponemos una patada en el orgullo a Estados Unidos, ¿no? Que fue la famosa frase ALCA al carajo, ¿no? Porque el Tratado de Libre Comercio se llamaba ALCA. Y bueno, y a partir de ahí fortalecimos el Mercosur, luego creamos la UNASUR, luego lo agrandamos a CELAC, es decir, organismos de coordinación y cooperación política, comercial y económica de toda la región sudamericana y luego también centroamericana, latinoamericana. Y estaba también inminente la incorporación argentina al BRICS, que eso se tendrá que volver a pensar, ¿no? El BRICS, bueno, ahora tenemos un problema con la B larga, ¿no? Pero bueno, BRICS son 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y cuán importante es esto? Y claro que sí, es la mitad de la población del mundo, ¿no? Algunos piensan que el mercado de Estados Unidos son 300 millones de personas. Por supuesto. Pero China tiene 1.300, India tiene 1.300, ¿sí? Bueno, son la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del PBI mundial. Entonces fíjense en ese mundo estábamos. Claro, no estábamos en el otro mundo. Viste que te decían, hay un artículo que se llama, como mi anterior libro, Del país dividido de la revolución cultural, donde yo voy enunciando todas las mentiras, ¿no? Esta como la dictadura que no te dejaba comprar dólares porque, bueno, en realidad la libertad, bueno, ¿qué es la libertad? Bueno, de eso que hablamos del tema de la bicicleta financiera. Otra de las mentiras es que estábamos fuera del mundo. Claro, estábamos fuera del mundo financiero, pero estábamos dentro del mundo productivo, ¿sí?
Después, otra de las virtudes, digamos, de este periodo nacional y popular, ¿no? Que por ahí, para llamarlo completo, para levantar todas las banderas que significan, no estamos diciendo que se hizo todo bien y que fue todo perfecto, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en un movimiento nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico. Los científicos que se habían ido a lavar los platos a España durante la convertibilidad volvieron a trabajar en el país y pusimos 2 satélites en el espacio y ya estábamos haciendo el tercero. Que también tenemos que ver a dónde están esos 2 satélites. ¿A quién se los concesionó Macri? ¿Qué onda? Bueno, tenemos que volver a poner en valor esas cosas, ¿sí? No podemos, aparte está muy a la vista del mundo. Todo el mundo habló de nosotros. Así como somos, ahora estamos en el top 30. Antes estamos en el top 20 de países que mayor riqueza producimos por año en el mundo. Todo el mundo habló de nosotros, de que fuimos el país que más se desendeudó en todo el planeta entre el 2005 y el 2015. Todo el mundo habló de nosotros. Y ahora también. Después todo el mundo habló de nosotros, que fuimos el país que más nos endeudamos en el planeta, desde el 2016 hasta el 2019. Entonces está muy a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, esto nos exige a nosotros defendernos frente a la concentración de ingresos por parte de unos pocos. ¿Cuántos se enriquecieron? El salario, además del tema del desempleo y todo eso, ¿no? Quiero hablar de la ley de moratoria jubilatoria también. El salario, en el momento en que asume Néstor Kirchner, más o menos el salario mínimo era $100, ¿no? Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández era $600, el número 1 de Latinoamérica. Y ahora está en $250, está por la mitad de tabla de Latinoamérica, en el penúltimo puesto de Sudamérica, ¿sí? Con la jubilación es lo mismo, las jubilaciones estaban en el orden de los $70-80, subieron a $500 y ahora están de vuelta en menos de $250, ¿no? La misma tabla de posición, ¿no? O sea, el número 1 de Latinoamérica a la mitad de tabla de Latinoamérica, anteúltimo puesto de Sudamérica. Digo, ¿por qué tanta diferencia entre Sudamérica y Latinoamérica? Bueno, por toda la pobreza tremenda que hay en la región centroamericana. Fíjense, digamos, todo esto está a la vista del mundo, así que tenemos que pelear por esto. Y ¿qué estaba diciendo? ¿Qué era lo que quería decir? Ley de moratoria jubilatoria. No quería olvidarme algo. Y ahí pasamos a lo siguiente. La ley de moratoria jubilatoria. Durante este periodo tan tenebroso que fue la convertibilidad, desde el 91 hasta el 2001, con una destrucción tremenda, ¿no? Que termina con una explosión, Argentina casi al borde de la secesión, era tremendo ese momento. Durante aquel periodo hubo muchos que no recibieron los aportes, ¿no? Hubo muchos que no pudieron pagar el monotributo, porque a veces uno tiene que decir, ¿qué hago? ¿Como o pago un impuesto? ¿Y cómo? No podés decir, no pago un impuesto, tal, bueno, como mañana. No podés comer mañana. Y entonces, ¿qué pasó? Con la ley de moratoria jubilatoria, que se hizo durante el periodo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, se incluyó al sistema más de 3 millones de jubilados que hoy, que desde entonces, no cobrarían un peso. Y eso se generó gracias a la ley de moratoria jubilatoria, que fue acompañada por la ley de movilidad jubilatoria, que tenía un mecanismo muy parecido al de la ley de convenio colectivo de trabajo, es decir, de negociación del Estado para aumentar salarios y jubilaciones por encima de la inflación todos los años. Esto es algo que también, digamos, estuvo en discusión, ¿no? durante todo el periodo de los gobiernos nacionales y populares, no, que la inflación, que solamente nos gana Venezuela, que no sé qué. Bueno, mirá, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación todos los años, excepto el 2014 que se empató, que es un año que se analiza en particular,
en el libro porque hubo un golpe económico que resultó en una devaluación no planificada a principios de año y sin embargo eso permitió también fortalecer y armar otras cosas en respuesta. Que bueno, bienvenido, ¿no? Porque gracias a eso se armó precios cuidados, se armó el plan Ahora 12, se fortaleció la ley de abastecimiento, se generó una actividad mucho más intensa en la Secretaría de Comercio, que sirve para controlar el comercio exterior e interior de la nación, para analizar la cadena de formación de precios, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. ¿Para qué? Para evitar que si vos pagas 100 pesos un paquete de yerba, bueno, ya no está 100 pesos, si era el precio que yo ponía. Bueno, pero antes ponía 100, era más fácil, no me confundo. Era más fácil. Bueno, si pagás 200 pesos un paquete de yerba y le llegan 20 pesos al yerbatero y 50 pesos y 60 pesos se lo quedó el hipermercado o se lo quedó algún intermediario, ahí lo que tenemos es un abuso de poder en ciertos sectores concentrados de la economía. Eso no habla de una justa distribución del ingreso. Bueno, la Secretaría de Comercio, una de las funciones que tiene es justamente investigar la cadena de formación de precios desde el pequeño productor en toda la cadena de formación, de la producción, de la distribución y de la comercialización, para empezar a cuestionar, empezar a controlar, empezar a analizar y reducir los abusos de poder por parte de los sectores concentrados. Obviamente, apenas ganó Mauricio Macri, ¿qué es lo que hizo? Desmanteló la actividad de la Secretaría de Comercio. Bueno, después, otra cosa, sí, no, porque las retenciones, el gobierno contra el campo, ¿se acuerdan? El gobierno contra el campo. ¿Quién es el campo? ¿No? ¿Quién es el campo? No, uno dice campo. ¿Y vos qué pensás? Y bueno, la gente que está trabajando en el campo. No. Para ellos, el campo son los intermediarios, que son 8 empresas que manejan el 90% de las exportaciones argentinas y que son intermediarios. Yo el otro día usé el ejemplo siguiente. Si somos nosotros que estamos acá, ¿no? Somos acá un grupo que trabaja y uno solo va al banco a cobrar. Y como fue él solo, se quiere quedar con toda la plata. No, la plata es de todos, ¿no es cierto? Bueno, algo así más o menos viene a funcionar el tema de los intermediarios exportadores, ¿no es cierto? Que se quieren quedar con toda la plata que produce la actividad primaria de la Argentina. Bueno, está explicado también cómo funcionó el IAPI de Perón, el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, pero ahora me interesa más que nada mostrar un poco los daños que se hicieron durante el gobierno de Macri, que lo que hizo de inmediato fue quitar las retenciones. Bueno, una de las funciones principales de las retenciones a las exportaciones, además de financiar la recaudación del Estado, vieron que estamos hablando del tema del Estado, esto no quiero que se me escape. El Estado recauda un 75% de la actividad de manera directa: impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones. Ahí también tenemos un capítulo, ¿no?, que es el impuesto a las ganancias. Un 75% directamente a nivel de actividad. Un 20% más o menos del sector externo, es decir, retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones. Bueno, las retenciones eran más del 10% de la recaudación del Estado. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, fíjense, si entraba, ahora sí, permitime usar precio viejo, porque si no, no puedo hablar. Bueno, entonces, suponete que entran 100 pesos por kilo de carne al país, ¿no? O sea, te digo, $10 a 10 pesos el dólar. O sea, 9,60, bueno, déjame redondearlo a 10, ¿no? Entonces, entran 100 pesos por kilo de carne al país, ¿no? Y el Estado pone un 30% de retenciones a las exportaciones de carne. Que aclaro, la política arancelaria es una política selectiva que el Estado va decidiendo a cada momento cómo la va adaptando a cada producto, ¿no? Por ejemplo, poner a la carne 30%, a la soja 45%, al trigo 20%, al girasol 15%, al maíz 8%, a las exportaciones industriales nada, porque eso hay que estimularlo, por ahí hasta puede venir un subsidio para ahí, y lo mismo para los aranceles.
Aranceles a las importaciones de calzado, 60%. Aranceles a las camisas chinas, 80%. Aranceles a los insumos que necesita la industria y nada. Eso por ahí tienen que estar subsidiados, ¿se entiende? Eso es política arancelaria. Bueno, bueno, entonces entran 100 pesos por kilo de carne. Si hay un 30% de retenciones, 30 de cada 100 se lo queda el Estado. ¿Y qué hace eso? Financia políticas de inversión social o distribución de ingresos, como por ejemplo los subsidios. Yo escribí desde el 2013 que vengo escribiendo eso, y eso está en el libro. Digo, che, si estos tipos quieren sacar las retenciones, si quieren abrir las importaciones, quitar los aranceles, liberar esto, liberar lo otro, qué sé yo, lo mismo palabra que Martínez dio del 76, ¿no? Lo que van a ocasionar es una desfinanciación del Estado, y entonces ya no vamos a tener aumento de salarios, aumento de jubilaciones, y tampoco vamos a tener los subsidios, porque el Estado ¿de dónde va a sacar la plata para poder subsidiar? ¿No? Cristina Fernández, la yegua, decía que los subsidios son salarios indirectos. ¿Por qué salarios indirectos? Porque lo que uno se ahorra, o sea, lo que uno no paga en exceso, cuando paga, si tiene que pagar caro los servicios y los transportes, lo usa para consumir. Entonces, como que es como un salario, pero ese salario indirecto, además, que es un aumento de consumo, ¿qué significa? Significa una mayor demanda, ¿no? Porque, como decía Perón, es impostergable expandir los ingresos de las familias de menores recursos porque son la verdadera demanda nacional, por lo tanto el verdadero motor del desarrollo. Cuando aumenta la demanda, cuando aumenta el consumo, hay que producir más, y eso además genera más empleo y también genera mayor recaudación del Estado. Bueno, ese virtuosismo lo explica también Keynes, ¿no? Así, todos conocen quién fue Keynes. Bueno, entonces, vamos con estos 100 pesos que entran al país. Si entran 100 pesos por kilo de carne, pero 30 se lo queda el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos y políticas de inversión social. ¿Y el exportador cuánto recibe? 70, no 100. Por lo tanto, el precio máximo en la mesa de los argentinos es 70. Néstor Kirchner decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague precios que puede pagar y no los precios internacionales. ¿Qué pasó? Apenas ganó Mauricio Macri. La quita de retenciones, ya ahí ¿qué hizo? Subió de 70 a 100 el precio. Pero como se liberó también el dólar subió de 9,60 a 15. Y entonces es 10 dólares por 15 ahora. Y por eso se duplicó inmediatamente el precio de todos los alimentos. Inmediatamente, apenas ganó Mauricio Macri, ¿ustedes se acuerdan? Se duplicó inmediatamente el precio de todos los alimentos. Eso obviamente se dio en llamar una enorme transferencia de ingresos desde el conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados. Y estamos hablando de los exportadores, estamos hablando de las corporaciones que manejan las empresas de servicios, estamos hablando del sector financiero transnacional y también agentes nacionales que operan allí. Y bueno, todo esto, bueno, fui anticipándolo, digamos, ¿qué? No, perdón. Fui anticipándolo, digamos, durante mis escritos del 2015. Hay un artículo que está bueno que se llama acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales, ¿no? Y esto también lo pinta de cara a ellos, ¿no? Sturzenegger diciendo, es muy fácil el tema de la inflación. Tuvimos un promedio de 20 y algo por ciento durante el gobierno de Cristina. Que ellos decían, no, es un desastre, 25%. Ahora estamos con el 60% de inflación, ¿no? O sea, además de que salarios y jubilaciones ahora todos los años subieron por debajo de la inflación, no por encima como antes. Bueno, pero además el coeficiente mismo de inflación, que ellos decían, no, es un desastre, 25. No, y si seguimos durante unos años con alta inflación es por la herencia, pero vos la subiste a 50, 60, ¿no? Bueno, y Sturzenegger decía, muy fácil. Los países que emiten tienen inflación y los países que no emiten no tienen inflación. Así que lo que hay que hacer es cortar con la emisión monetaria. Esto es la única causalidad, ¿no? Es que la única causa de la inflación es la emisión monetaria. Ahora, inmediatamente Aldo Ferrer le contesta, mire, Aldo Ferrer, un genio, ¿no? Yo trato de reproducirlo como puedo.
Aldo Ferrer fue un genio, ¿no? Y Aldo Ferrer le contesta, mire, si usted procede a desfinanciar al Estado de esa forma, lo que va a conseguir inmediatamente es un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo y además el Estado va a estar desfinanciado porque va a bajar la actividad. ¿Y quién se hace cargo del incremento de los pobres? Usted está generando un aumento de pobres. Bueno, ese tipo de cosas era importante que se digan, ¿no? Pero bueno, a través de los medios de comunicación nos han instalado todo esto. Y otra cosa que también es importante recordar, yo lo tengo desmenuzado todo esto porque lo particular que tiene este libro mío en comparación con otros es que son los artículos que fui escribiendo a cada momento, ¿no? Y las quejas, los reclamos, ¿no? Durante el gobierno de Argentina, durante la dictadura, ¿no? La dictadura de Allende, que no te dejaba comprar los dólares, era que se pagaban impuestos por el turismo en el exterior, que no se podía comprar dólares, que en realidad no es que no se podía comprar dólares, no se podía comprar dólares a 9 pesos, pero si vos lo podías comprar a 13 mangos, no es que no se podía comprar dólares, lo podías comprar a 13 mangos, tenías que pagar los impuestos al turismo en el exterior. Sí, las importaciones sanamente estaban controladas, porque no se puede importar. Digamos, nosotros tenemos un problema que vamos a volver a vivir. Esto ahora no lo estamos viviendo, porque estamos viendo otro tipo de problemas que son gravísimos, pero vamos a volver a vivir el problema de la restricción externa. ¿Qué significa el problema de la restricción externa? Que para recuperarse, los dólares que entran al país por las exportaciones hay que utilizarlos para las cosas que hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque si bien Argentina produce alimento para 500 millones de personas, pero no es ilimitada esa plata, ¿no? Entonces, ¿hay que usarla para qué? Y bueno, para comprar insumos, maquinarias, tecnología, bienes de capital para la industria que necesita desarrollarse, hay que utilizarlo para pagar endeudamiento y hay que utilizarlo para pagar también consumo de argentinos en el exterior. Entonces, ese problema de la restricción externa que es un problema que hay que afrontar. No se puede regalar los dólares para cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso digo, sanamente controlado, ¿no? No existe, así como decían también estos que decían que creen en el libre mercado, que el mercado regula todo. Mira, Adam Smith, un tipo que está muy bastardeado, hay que leerlo a Adam Smith, porque fue un genio que escribió en 1776, la obra de investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Adam Smith decía, si todos los mercados fueran competencia perfecta, es decir, en ningún mercado hubiera alguien tan grande que pudiera ejercer abuso de poder e imponer las reglas, las condiciones a los demás, ¿no? Si todos los mercados fueran competencia perfecta, es decir, son todos pequeños y nadie tiene poder son todos precios aceptantes, ¿no? Entonces, a largo plazo, el egoísmo individualista de todos los agentes del mercado llevaría a un equilibrio social donde nadie es perjudicado, pero porque nadie tuvo poder para perjudicar a nadie. Lo que pasa es que eso no existe en la realidad. Adam Smith lo dice, eso no existe en la realidad y por eso el Estado debe controlar. Y por eso pasó que nunca que hubo un desarrollo industrial en un país lo hizo sin medidas proteccionistas. Entonces nos vienen con el verso con el cuento del libre mercado. Bueno, bueno, les hablé de bastantes cosas, medio desordenado, pero bueno, traté de no ser aburrido. Gracias por escucharme. Abrimos un espacio de preguntas, reflexiones, conclusiones. Voy a abrir yo con una pregunta. Sí. Julián, bueno, hablaste de la cuestión de la formación de precios, ¿no? Pusiste el caso del paquete de yerba que Carlos no consigue a 100 pesos, que no sé, el yerbatero se queda con 20 pesos, de un total de 100, hay una recarga de los grandes mercados de 20, 30 pesos por encima. Escuchamos por ahí una noticia, ¿no? Que pues, en Estados Unidos, que se lo pone como paradigma de ciertas escuelas económicas, para que, por ejemplo, una cadena de mercados, de grandes mercados, pueda tener una utilidad de arriba de 2 o 3%, tiene que haber una autorización judicial. Nosotros tenemos cadenas de hiper, super y mini mercados que tienen una utilidad bruta de 20 a 30%. Mencionaste en tu exposición cuáles fueron las medidas que en el proyecto nacional y popular se tomaron, como precios cuidados y otras, que son por supuesto a mediano y largo plazo para que surtan efecto.
pero pensando como en el trazo grueso del asunto, ¿qué medidas te parece que podrían tomarse, ¿no? Dado el seguro triunfo del 27? Quesos a la estancia a la vuelta de mi casa, ¿no? Y siempre ves a la señora que dice, ay no, a mí dame esa empresa, la grande, la que escuche la propaganda de la televisión. Escuchame, señora, nosotros tenemos toda la provincia de Buenos Aires produciendo queso, que es grande como toda España, y a eso sumale La Pampa, y sumale Santa Fe, y sumale la mitad de abajo de Córdoba, y sumale Entre Ríos. Tenemos Europa entera más o menos produciendo queso, y vos solamente le compras a una marca, ¿no? O sea, digamos, eso lo que permite más allá, digamos, de esta cuestión antimonopólica, como si vos me decís, te invito a tomar un café, che, toma un cafecito mañana, te espero en tal. Y no, yo a ese no voy porque esa es una cadena, te voy a decir. Entonces, bueno, no me lo vas a decir, pero digo, lo pongo como ejemplo. Yo, a una cadena no me invites a tomar un café. Invítame al bolichón de barrio. A la cadena no me invites porque no voy a ir a la cadena. Bueno, yo no voy a la cadena. Bueno, pero además de esa cuestión antimonopólica, también hay una cuestión que tiene que ver con un incentivo a la producción regional, un incentivo al pequeño productor y un incentivo, otra de las cosas que a mí siempre me gusta hablar, así como Argentina estaba dentro de los 20 países que mayor riqueza producen en el mundo y es el número 31 en población, no estamos. El otro día hice una tabla, está la tabla en el libro, pero no está por las columnas. El otro día me agarró el ataque, uno de mis ataques de obsesivo, Rita me entiende. Uno de mis ataques, me puse a ordenar los países por población hasta el número 31, pero en 4 columnas, ¿no? Los 4 continentes, digo, Oceanía no cuenta, digo, por población no cuenta, ¿no? Las 4 columnas, ¿no? América, Europa, África y Asia, ¿no? Y de los 30 que están, son casi todos asiáticos, algunos africanos, 5 americanos y 6 europeos. Son 6 europeos nada más. Son Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España y Turquía. Los únicos 6 países de Europa que están más poblados que Argentina. Bueno, y Argentina además es el 8º país más grande del mundo. Pero además de ser el 8º país más grande del mundo, porque, bueno, Rusia y Canadá son los 2 países más grandes del mundo, pero son todo hielo. Argentina tiene una composición vertical, que es una cosa de locos, digamos, en producción de riqueza y también en cuanto a cuestiones únicas que tienen que ver con el turismo, con la gastronomía. Yo me acuerdo una vez que estaban caminando por la reserva, por la Costanera Sur, en la reserva ecológica, y se baja un italiano de un barco y me dice, ¿dónde queda el río? Dice, yo me di cuenta que era italiano, entonces me puse a hablar en italiano. Después, por suerte, sabía hablar en inglés porque tengo más vocabulario en inglés que en italiano. Así me pude expresar mejor, ¿no? Bueno, entonces me decía, bueno, no me acuerdo en qué año era, me decía, ¿y cómo salieron ustedes de la crisis? Me decía, bueno, empecé a contar, ¿no? Todo lo que está contado, digamos, de los mecanismos de aumento de inversión social del Estado para generar actividad, toda la historia. Bueno, producto de generar desendeudamiento, aumentar el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, bueno, y controlar el comercio exterior para tener superávit comercial y también tener lo que en un momento funcionó durante muchos años, que fue el superávit gemelo, superávit comercial y además superávit fiscal. Bueno, y en un momento, bueno, dice, ¿y qué es la pampa húmeda? Me pregunta. Bueno, yo le expliqué toda la pampa húmeda, ¿no? Se ve la carne, los granos, la producción primaria, todo lo que es alimento. Y dice, pero además no es solamente eso. Además tenemos una cordillera donde tenemos las mejores aceitunas del mundo, los mejores vinos del mundo. Ah, los mejores vinos del mundo, los italianos, me dice. ¿Y qué bodega tienen ustedes? Entonces, mirá, nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de bodega. Pero ¿cómo? Toda Italia son 1.000 kilómetros. ¿Qué quiere que haga? Nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros, toda bodega. Todo bodega, más de 2.000 kilómetros, todas bodeguitas, una al lado de la otra en el costado de la ruta. Puede hacer turismo. Claro. Bueno, y digamos, una cosa que también
lo que pasa es que son tantas cosas que a veces uno no las tiene en la cabeza. Por suerte las escribo y entonces ahí quedan documentadas, digamos, pero una de las cosas que pasaron cuando ganó Macri es que se pasó de la propaganda Argentina es tu mundo, conocelo, que además tenía los feriados puente, ¿no? Que cuando tenías ese manguito, ¿a dónde te ibas con el manguito? ¿Te ibas a Miami un fin de semana largo? No, o sea, bueno, qué sé yo, mis alumnos de la Universidad de Belgrano, en una época daba clases en la Universidad de Belgrano hasta que me echaron, ¿Por qué será? bueno, ¿cómo sea? No importa. Yo me acuerdo que los escuchaba, venía un fin de semana largo y hablaban de que se iban a ir a Miami, bueno, pero nosotros el fin de semana largo lo hacemos, vamos. La ruta no podías andar. ¿Cómo? La ruta no se podía andar. ¿Cuál ruta? La ruta de la cantidad de Para viajar a Argentina. Ah, que de la cantidad de... No, claro. Bueno, así que, bueno, y la industria del turismo, yo siempre digo que es una industria transversal. ¿Por qué? Porque es una industria que genera empleo. Es decir, toda región que recibe un afluente turístico tiene que realizar obras de infraestructura, tiene que mejorar las puentes, las rutas, los caminos, la señalética, inversión en hotelería, inversión en equipos de turismo, aumenta la producción regional, aumentan las artesanías locales. Entonces se genera una reactivación y una conectividad de todo el país, que además genera actividad, trabajo, distribución, interconectividad y además distribución en regiones que necesitan un estímulo, ¿no es cierto? Es sabido a través de las noticias que ellos mismos dan, digamos, las regiones del país que han penado, especialmente después del 2017, por la ausencia de los periodos de puente, ¿no? O sea, todos los negocios que han cerrado, incluso acá en Mar del Plata, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar de todo el resto del país. Yo me acuerdo por ahí haber conocido Catamarca, ¿no? Haber conocido Catamarca, que no tenías hotel libre para quedarte en Catamarca, ¿no? Y después con Macri, todos los hoteles vacíos, ¿no? Pero toda la gente, me acuerdo una vez que yo quería pasar a Chile, ¿no? Nunca pasé a Chile, nunca. O sea, siempre estuve en todos los límites y los conozco todos, pero nunca pasé a Chile. Y dije, bueno, este año voy a conocer Chile. Pero claro, cuando ese año, después cambié de ruta y me fui desde Payata para Barreal, camino de montañas de colores que no se puede creer, uno de los caminos más lindos del país. Pero claro, cuando llegué a Payata y pasé un poquitito de la Concagua, la cola venía desde la aduana, que es no sé cuántos kilómetros después de las cuevas, todo eso venía de autos, casi llegaba hasta la Concagua. Casi la gente que iba con el rabino Berman a comprar la televisión, ¿se acuerdan de esa imagen? Bueno, las propagandas pasaron de cruzar de Argentina es tu mundo, conocelo, cruzarte a Chile te lo mereces. Y la gente haciendo la cola para ir a comprar el plasma con el rabino Berman. 8 horas de cola. Sí, y el rabino Berman lo dijo textualmente, uniéndolo con el Tratado de Libre Comercio de Gran Bretaña de 1825, ¿no? El Tratado de 1825, que era eterna amistad y libre comercio y libre navegación de los ríos con Gran Bretaña, que se titulaba Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Bueno, la versión actualizada, ya bien sofisticada, del rabino Berman es: Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Ahí la tenés sofisticado. Así que lo que vos preguntabas tiene que ver, una, con la cadena de valor, que tiene que ponerse en marcha la ley de antimonopolios, que tiene que haber una regulación para evitar los abusos de poder en distintos momentos donde se intermedia producción, pero además tienen que revitalizarse los pequeños productores. Muchas veces hay un artículo en ese que se llama acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales. Yo voy contando cómo al acercarse a los productores aumenta la calidad y baja el precio. Y al alejarse del productor, o sea, ir a un hipermercado, subís el precio, bajás la variedad de oferta
y bajar la calidad, ¿no es cierto? Pero claro, tenés a la gente que, monitoreada por lo que escucha en la televisión y por la propaganda y la propaganda y la propaganda, va y repite, no sé si más o menos contesté. Aprovecho para sumar un poquito ahí. Bueno, primero que nada, digo, me parece que lo esencial, digo, no se puede pensar en una cadena de valor con márgenes acotados en la situación actual que tenemos las variables macroeconómicas. Digo. O sea, lo primero que hay que resolver es la macroeconomía. Era lo que hablábamos recién, que también lo decía Julián, digo, si vos tenés un margen, o sea, si tenés una tasa de interés que se está pagando el 80%, digo, a ver, un intermediario básicamente ¿qué hace? Mueve plata, no hace otra cosa, no produce, o sea, lo único que hace es mover plata. Entonces, básicamente, si el intermediario tiene que comprarle a un productor, no sé, 1.000 pesos de yerba, para decirlo de alguna manera, bueno, va y pone esos 1.000 pesos. Tiene la opción de poner esos 1.000 pesos en comprarle yerba al productor o en colocarlo en un banco que le paga un 80%. Entonces digo, ¿cuánto le va a exigir ese intermediario al consumidor cuando te venda esos 1.000 pesos? De mínima, un 80%, ¿no? O sea, es básico, ¿no? O sea, porque si no... Sin esfuerzo, digo. Entonces, porque, a ver... La otra posibilidad que tiene es libre de riesgo, meter 1.000 pesos en el banco y hacerse en, no sé, en un año 1.800 pesos. Entonces, bueno, básicamente lo primero que hay que poder resolver son las variables financieras y económicas que tiene la economía en este momento, que están muy mal y están muy demasiado desencajadas con una realidad productiva. Pero después, una vez solucionada esta cuestión, lo que se puede llegar a hacer y lo que se puede ver es algo que se trató de hacer y se frenó, que es el tema de los mercados centrales en diferentes puntos de la ciudad. De hecho, si no me equivoco, no me acuerdo si era en Belgrano, algún barrio de la zona norte donde se estaba tratando de... Colegiales, se estaba tratando de generar el mercado y se frenó por la justicia, básicamente, digo. Pero bueno, atrás de la justicia, ¿qué hay? Atrás de la justicia, ¿qué hay? Bueno, los policías, sí, pero ¿cómo lo hicieron los vecinos? Los vecinos recurrieron a la justicia. Pero la cuestión es, ¿qué hay detrás de la justicia? Detrás de la justicia también hay poderes fácticos y detrás de esos poderes fácticos están en connivencia con una visión política. Entonces, básicamente, a esos sectores no le conviene que haya mercados centrales en diferentes puntos de la ciudad, porque básicamente le están robando el negocio a estos intermediarios, para decirlo. En realidad, los intermediarios le están robando el negocio a los productores. Esa es una de las posibilidades que se podría llegar a avanzar si hay una... Está planificado eso, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Está planificado para toda la República Argentina, más de 120 sucursales en distintas ciudades de la Argentina, de sucursales del mercado central. O sea, además, estimular la venta del productor al cliente directamente. Y para eso está también planeado todo el tema de la ley de compra, como para permitir, o sea, que los pequeños productores puedan ingresar a los supermercados, ¿no es cierto?, que no le han permitido, ¿no es cierto?, porque cuando un pequeño productor tiene un producto que está a veces el 50% de lo que tiene la marca La Serenísima o Sancor, por ejemplo, los lácteos, ¿sí? Y los quesos son muchísimo más ricos y por ahí con un 40 o un 50% del precio. Bueno, ahí mismo iba al otro punto. Además de los mercados centrales, que bueno, en buena hora que se planteen para toda la República Argentina, lo otro que ya se venía avanzando, como bien dice el compañero, es con esto que, bueno, algunos llaman ley de góndola, etc. Pero básicamente lo que implica es un cupo de productos regionales en todos los supermercados. Digo que eso también es muy importante porque ahí también hay una connivencia entre las empresas
que concentran la producción, como bien decía el compañero, la Serenísima, etcétera, en la parte láctea, por ejemplo, tienen una connivencia con los supermercadistas que le dicen, bueno, de último yo te dejo el precio un poco más bajo, pero vos limpiame la góndola de todo lo demás. Y entonces, básicamente, ahí lo que están ejerciendo es poder y monopolio de mercado. Que lo explicaba muy bien Julián cuando apenas arrancó con la frase de Perón, ¿no? O sea, la economía siempre está dirigida, o sea, está dirigida o por el Estado o por las corporaciones. El tema ahí es que básicamente cuando nosotros pensamos en términos de liberalismo, es justamente eso, el problema acá es que no hay un mercado atomizado, siempre va a haber ciertos sectores que tengan poder. Entonces, básicamente, lo que nosotros consideramos es que si alguien va a tener poder para determinar las relaciones económicas en un país, que no sea alguien privado, sino que sea el Estado, ¿no? Que sea alguien público, que en última instancia, para bien o para mal, o más o menos, debería representarnos a todos y todas. Por último, yo estuve trabajando un tiempo en la Secretaría de Comercio y lo que veíamos ahí es que, bueno, cuando fue todo lo de precios cuidados, etcétera, muchas veces las empresas incumplían y la Secretaría trataba de avanzar en penalización, pero el problema justamente siempre termina siendo la cuestión judicial. Las empresas apelaban las decisiones administrativas de la Secretaría de Comercio y después esas multas nunca se cobraban porque las causas no prosperaban. Entonces también hay ahí ciertas cuestiones que complican llevar adelante algunos de esos procesos para mejorar la distribución dentro de las cadenas de valor. Y lo último que quiero decir respecto a esto es, también se puede mejorar el marco de regulación siempre y cuando la parte judicial de alguna manera no esté en connivencia con esos poderes. Y después básicamente va a ser los incentivos, porque si vos tenés una economía que está en crecimiento, que tiene un consumo que está en alza, básicamente el problema es, las empresas dicen, bueno, no, si vos me pones una regulación demasiado rígida, yo me voy de tu país, yo te dejo, bueno, me voy, no te invierto. Pero seamos realistas, las empresas nunca son buenas, invierten si ven que hay beneficio. Si hay un mercado que está creciendo, si hay consumo, etcétera, no importa cuál es el marco regulatorio que vos le des, en base, mientras que sea más o menos un margen de ganancia más o menos aceptable, la empresa donde ve negocio va a invertir. Entonces ahí, básicamente, tiene que haber un componente de regulación y un componente de incentivo económico. Y eso es crear un mercado interno que sea dinámico y que tenga capacidad de seguir creciendo. No, vos sos fordista, porque claro, porque digamos, una de las cosas que también nos une a Macri con la convertibilidad y con la dictadura, ¿no? Es recordar cuando Cavallo decía, y no, porque si quitamos los aportes patronales, los empresarios, al reducirse el costo laboral, van a estar ávidos por contratar trabajo y entonces se va a reducir el desempleo. Y no, porque al destruir el poder adquisitivo de la mayoría, las empresas no le vendían a nadie y se produjo el mayor cierre de empresas de la historia hasta el momento. ¿Y por qué dije lo del Fordismo? ¿No? Porque Henry Ford, que fue uno de los tipos más importantes de la historia económica incluso, ¿no? Y hasta del pensamiento, ¿no? Además de haber generado las cintas transportadoras, los mecanismos de ensamble, bajando los costos unitarios de producción, lo que hizo fue duplicar el salario de sus empleados. Entonces todos los empleados de la Ford tenían el manguito ¿para qué? Para comprar el autito que hacía la propia Ford, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el tema de la solución que dice Leo. La solución es la demanda, darle plata, devolverle la plata a la gente. Dame un segundito, porque justamente con esto que decía de la tasa de interés, bueno,
los intereses de las LELIQs y los intereses que se pagan por plazo fijo más o menos están en un 50%, una cosa de loco, ponés la plata en un plazo fijo te da un 50%, y el banco se da vuelta, agarra esa plata y la pone en las LELIQs al 80%, una cosa totalmente de locos. Alberto Fernández decía, cuando le cuestionaron, pero ¿de dónde va a sacar la plata para eso que usted dice? Cuando dijo, hay que devolverle los medicamentos gratis a los jubilados. Y Alberto Fernández dijo, el costo de darle los medicamentos gratis a los jubilados es de 500, yo lo pasé a dólares, ¿no? Por las dudas, ¿no? Es de 500 millones de dólares por año. Y 500 millones de dólares por año a veces se le regala en un día al sector financiero para la fuga de capitales financieros. Y Alberto Fernández además lo dijo en términos de intereses de LELIQs. Los intereses que se pagan por las LELIQs, a veces en menos de una semana, se le está regalando a los tipos más ricos del mundo lo que alcanzaría para darle medicamentos gratis a todos los jubilados durante un año entero. Ahí tenemos la política de Estado. Sí, yo un poco relacionado con la pregunta que había hecho Adri, creo que el año pasado en un discurso que dio en el Senado, Cristina había hecho referencia a una conferencia de Kalecki, un economista marxista polaco, donde básicamente Kalecki analizaba lo que denominaba ciclos económico-políticos, ¿no? Es un poco lo que decimos acá en Argentina. Y hacía referencia a los comportamientos de corto plazo de las clases empresariales, ¿no? Y aquí ustedes hacían mención a los incentivos que muchas veces da el Estado para producir a los grupos económicos, porque la realidad es que los incentivos que se dieron en el Estado durante el peronismo y durante el kirchnerismo no fueron solo a pequeños productores, sino también a las grandes empresas para que invirtieran, produjeran más para el mercado interno, exportaciones, etcétera, y para más dólares en el país. Y el problema estructural que tenemos acá es que no se puede pensar la economía como una disciplina pura. Digamos, en las discusiones económicas son discusiones políticas, son discusiones de poder, vos hacías referencia a que hay actores corporativos siempre detrás de los cálculos matemáticos. Pero a la vez, digamos, la economía no se puede pensar aislada de discusiones sociológicas, jurídico-políticas, etc. ¿Y esto por qué? Porque hay que pensar la economía argentina con los actores de la economía argentina, digamos, con la clase empresarial argentina que siempre pensó en términos de corto plazo y no con razonamientos económicos objetivos, digamos. No es la burguesía norteamericana que se mueve por una pulsión capitalista y siempre quiere ganar más plata a largo plazo, y como Henry Ford, que le duplica el salario, digamos, a los obreros para que puedan comprar lo que producen sus fábricas. Acá, digamos, la clase empresarial argentina, tanto la oligarquía pampeana, que justamente era la ganancia fácil que le proporcionaba la fertilidad de la tierra, como después la burguesía industrial en los intentos de construir desde el Estado una burguesía nacional, digamos, que cumpliera ese papel que habían cumplido las burguesías europeas o estadounidenses en el desarrollo industrial. Acá, digamos, eso no se pudo desplegar hasta sus últimas consecuencias porque la misma burguesía nacional y después transnacionalizada atentaba, digamos, contra ese desarrollo por prejuicios ideológicos de clase, porque consideraba que el salario era un costo y no un factor que movilizaba la demanda. Entonces, y 60 años después, 70 años después del peronismo, digamos, nos encontramos con los mismos problemas, cuando esa burguesía nacional ya no existe, y muchas veces desde la teoría económica pensamos como si la burguesía nacional fuera el mesías que nos va a venir a salvar, digamos, y que va a completar un proceso de desarrollo nacional, cuando evidentemente nuestra historia dice lo contrario. Y lo que sí hay que reflexionar es, bueno, cómo el Estado va a lograr disciplinar, digamos, a las clases empresariales, que hasta ahora no lo ha hecho, digamos, porque le ha dado mucho incentivo y generado un sistema de premios y castigos que va más para el lado del premio que el del castigo, o cuando se quiere castigar, como decía vos, bueno, aparece el Poder Judicial y las medidas cautelares que lo frenan, y no es un castigo efectivo en última instancia, digamos, no genera disuasión en las prácticas de la clase empresarial. ¿Y por qué digo esto de los ciclos económicos políticos? Digamos, porque la clase empresarial lo que termina haciendo es
vemos los balances de las grandes empresas durante el kirchnerismo, son todos con unos superávit altísimos, pero después los tipos le hacen la campaña a Macri, se funden con Macri, y dicen, bueno, ahora volvamos al populismo, capaz que te dicen algunos, pero digamos es otra vez la misma historia, digo, porque en 15 años va a volver a pasar lo mismo. Por eso, digamos, Cristina en ese discurso, digamos, trataba de analizar ese comportamiento sociológico del empresariado argentino, porque evidentemente el Estado a lo largo de la historia no lo ha podido disciplinar. Digamos, nosotros no tenemos una burguesía que piense en el largo plazo, y no pensar en el largo plazo significa que el comportamiento de ese empresariado no es compatible con un proyecto nacional, de desarrollo nacional y popular. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión estructural por resolver, ¿no? Porque lo que tenemos es una burguesía que cuando vos le generás actividad económica, cuando agrandás el mercado interno, en vez de invertirte o seguir importando bienes de capital o incorporar a la producción esa tecnología que viene de afuera para no tener que seguir importando y no ser deficitarios en dólares, en vez de hacer todo eso, te aumentan los precios vía inflación, ¿no? O demanda ajuste salarial, y con ese comportamiento de corto plazo es muy difícil, digamos, poder viabilizar en una única dirección un proceso de industrialización o de desarrollo del país. Digamos, es una cuestión estructural política para resolverlo, porque en última instancia, digamos, para poder disciplinar a esa clase empresarial hay que hacer una correlación de fuerzas. Entonces no es una discusión abstracta de la economía, hay que incorporar otras variables y hay que generar conciencia social y política y ganar esa batalla cultural, digamos, en la cual nos hemos quedado unos pasos atrás y nos ha imposibilitado poder torcer esa discusión para que tanto la clase empresarial como los sindicatos, digamos, no terminen apoyando a Macri en las elecciones del 2015, digamos, porque el desafío ahora no es solo mejorar todas las variables macroeconómicas, que sabemos cómo lo tenemos que hacer, porque ya lo hicimos. Entonces, si bien la situación es diferente, y es diferente en términos políticos, no tanto en términos económicos. O sea, porque el problema ahora es que la derecha, digamos, hizo un balance de los 12 años de kirchnerismo, entonces no nos va a dejar hacer todas las cosas que de alguna manera nos dejó hacer durante el gobierno de Néstor. Digamos. El problema ahí es político, no es económico, en términos fríos y la abstracción. Pero también ahí tenemos el desafío de, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, con estos actores, con esta clase empresarial, también se puede decir con estos sindicatos, cómo están organizados, con los intereses que tienen, bueno, para poder lograr en definitiva que